La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, como parte de su misión desde el año 1996, ha monitoreado y dado seguimiento a la situación de la niñez y adolescencia en Guatemala. De los casi 16 millones de habitantes, el 17% se encuentra entre los 0 y los 5 años, y el 29% entre los 6 y 17 años. Es decir que por cada 10 habitantes, 5 son niños, niñas o adolescentes, representando al 46% de la población guatemalteca. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 65% de los niños, niñas y adolescentes viven en condiciones de pobreza y el 38% viven en indigencia, de acuerdo a los ingresos de los hogares. Esto quiere decir que ni siquiera tienen para su alimentación, situación que se agudiza en el área rural, como en el municipio de San Ildefonso, Ixtahuacán, Huehuetenango, donde un 91% de la población vive en esas condiciones. Guatemala es un país en el que nacen alrededor de 1000 niños por día. Sin embargo, el pleno derecho a una vida digna para los niños y niñas no es una garantía en Guatemala, pues entre 2011 y 2012 se incrementaron en un 11% los casos de mortalidad infantil. En 2012 fallecieron 4.276 niños y niñas menores de 1 año, es decir, murió un niño cada 2 horas. Las tasas de mortalidad neonatal y en menores de 5 años siguen siendo las más altas de Centroamérica. Por cada 1000 niños o niñas que nacen vivos, mueren 15, y por cada 1000 niños o niñas menores de 5 años, mueren 32 por diferentes causas, muchas de ellas prevenibles, como diarrea crónica, enfermedades broncorrespiratorias, así como por la violencia. La máxima expresión de la violación al derecho a la vida son los homicidios. Durante el año 2013 fueron cometidos 4.674 homicidios con arma de fuego, de los cuales el 11% fueron contra adolescentes entre 12 y 18 años, lo que significa que cada 18 horas un adolescente es víctima de homicidio por arma de fuego. El derecho a la alimentación es uno de los más violentados. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Guatemala aparece en el tercer lugar de los 18 países con mayor prevalencia de retraso en crecimiento moderado y grave entre los niños menores de 5 años. Y 5 de cada 10 niños o niñas lo padecen. Cifras de la Organización Panamericana de la Salud indican que en Guatemala más de 33,000 niños y niñas nacen con bajo peso, ocupando el segundo lugar en Centroamérica después de Honduras. Guatemala es uno de los pocos países que no ha logrado erradicar el hambre en la región latinoamericana. Para el año 2013, Guatemala seguía en el primer lugar con el 31% de población mal alimentada. Entre enero y noviembre del año 2013, las muertes por desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años ascendían a 194, es decir, una cada 38 horas. En los últimos años ha habido un incremento significativo en los embarazos en niñas y adolescentes. Entre el 2010 y 2012, el incremento de embarazos en niñas y adolescentes fue del 19%. Para el año 2011, diariamente 72 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años quedaron embarazadas. Para el 2012 fueron 201 y para el 2013 fueron 261. Otro problema que enfrentan los niños, niñas y adolescentes es el efectivo acceso a educación de calidad. Entre el año 2011 y 2012, la tasa de inscripción inicial tuvo un descenso del 4%. Para el año 2012, 6 de cada 10 niños o niñas recibieron educación obligatoria, uno menos que en 2010. Además, de cada 10 niños, 7 no tienen la edad adecuada para estar en el grado que cursan. La mayoría tiene más edad, situación que trae consecuencias como el bullying o acoso escolar, repitencia o abandono de estudios. En cuanto al trabajo infantil, cifras oficiales registraban hasta 2011 más de 850,000 niños y niñas trabajadores. Sin embargo, datos registran más de 1 millón de niños y niñas en esta condición. Esta situación se agrava ya que se ha normalizado la explotación infantil a todo nivel, desde la economía informal, la agricultura de baja rentabilidad, las fábricas de cohetillos, hasta en sectores productivos como las fincas de azúcar, en donde la niñez se esconde en medios familiares. Los niños, niñas y adolescentes
siguen siendo concebidos como objeto de maltrato. Para el año 2013 fueron conocidos por la Procuraduría General de la Nación 3.204 casos de maltrato infantil, 1.000 más que el año anterior. Esto es aproximadamente 9 casos denunciados diariamente. El incremento más significativo corresponde a los casos de agresión sexual. Solo los casos conocidos por la Procuraduría General de la Nación aumentaron en más del 100%, de 506 a 1097. Significa que por lo menos cada 8 horas se reporta un caso de agresión sexual. Estas cifras revelan solo una parte de la realidad si sabemos que la mayoría de los casos no son denunciados. La migración hacia los Estados Unidos es considerada una opción de escape a la crisis económica. La Organización Internacional para las Migraciones calcula que hasta el 2012 se han establecido en Estados Unidos más de 1,5 millones de guatemaltecos y guatemaltecas. De esta cifra, son 500,000 personas las que han migrado en los últimos 3 años. Ello evidencia que las causas de la migración, como la pobreza, el desempleo y la violencia, se han agudizado en el país. Del 2002 al 2012, Estados Unidos deportó un promedio de 20,000 guatemaltecos, pero solo en 2013 se deportaron casi 50,000 personas, demostrando una política antimigrante. Según el Consejo Nacional del Migrante, en el 2013 fueron deportados 313 menores de edad. La Procuraduría General de la Nación da cuenta que hasta julio de 2014 han sido deportados al menos 1,500 niños, niñas y adolescentes no acompañados desde Estados Unidos. Ello evidencia que las políticas asumidas desde el exterior siguen repercutiendo en nuestra esperanza, los niños y las niñas. Ante toda la problemática, ¿cómo responde el Estado? En los últimos 20 años, el gasto público destinado para la educación no ha pasado del 3% del Producto Interno Bruto, siendo Guatemala el país centroamericano que menos invierte en educación. El gasto público en salud apenas fue del 2.4%, el más bajo de Centroamérica. El gasto directo en niñez y adolescencia fue del 3.2% y en el año 2013 del 3.3% del Producto Interno Bruto, el más bajo de Centroamérica. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, para el año 2013, la inversión en niñez fue aproximadamente de 5 quetzales diarios por cada niño, niña y adolescente. ¿Siguen nuestros gobiernos siendo cómplices de un sistema económico y social que promueve la exclusión de la niñez y adolescencia? Es urgente que el Estado asuma su responsabilidad para orientar sus políticas y distribuir adecuadamente el presupuesto para beneficiar a la niñez y la adolescencia. En ese sentido, los sectores con poder económico tienen la gran responsabilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales y sociales. Además, es preciso que las autoridades tengan la claridad de que se trata de necesidades con rostro de derechos, lo que les da el carácter de exigibles a través de los mecanismos normativos establecidos. Como sociedad, ¿qué estamos esperando para exigir el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? No podemos seguir con una actitud de indiferencia. La violencia contra la niñez y adolescencia no es normal. Mejorar esta situación es tarea de todos y todas. Nuestra responsabilidad es velar por el cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, con responsabilidad, coherencia y compromiso. Por los derechos de una niñez y adolescencia con más oportunidades de vivir dignamente en una sociedad justa e incluyente. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.